en este primer punto. Yo les daba un ejemplo. No sé, a lo mejor para obtener azúcar tenemos el tupinambo. Aquí ustedes les pedí que trataran de buscar, no sé, un alimento novedoso o un alimento que ya estaba, pero hacerlo con una materia novedosa que nos aportara algún bienestar. ¿En tu equipo qué hicieron? Una fue mejorar las plantas de café para que fueran resistentes a plagas y las de frijol. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo hacerlo resistente? ¿Sería transformación genética? Emily. ¿Sí? Sí, maestra, por transformación genética. Ok. Y en un momento dado, alguien que tenga un ejemplo, gracias, y alguien que tenga un ejemplo de hacer un cambio o hacer un bien que no implique transformación genética, tratando de llevarlo a cabo, si yo les digo, a ver, háganlo ahorita. La transformación genética está muy bien, pero no tenemos muchas veces la infraestructura o es tardado. A ver, Omar y luego Fernanda. Omar Alejandro. Sí. No sé quién levantó la mano primero, pero en ese orden los vi. Omar Alejandro y luego Alejandra. Ajá. En mi caso, yo propuse hacer una mezcla entre azúcares, bueno, edulcorantes y almidón, ya que para asemejar la respuesta fisiológica que genera el azúcar, que es primero un pico muy alto y poco a poco va descendiendo en la glucemia, a comparación de las demás edulcorantes, el pico de los artificiales es muy alto y baja estrepitosamente. Entonces, si mantienes el azúcar más tiempo en la lengua y se tarda más tiempo en asimilarse, ese va a mantener un poquito más. Esto es lo que hace el almidón, pegando las partículas del edulcorante en la lengua y hace que se absorba más lento. Perfecto, eso está muy bien. Sería así como tener una veladora y un cerillo, ¿no? Prendes un cerillo, se quema rápido y ya. Y en cambio, el otro se da dosificando de manera gradual. Aparte, tendríamos una ventaja ahí. Ustedes saben que lo que nos da sensación de hambre, el cerebro constantemente pide azúcar. Cuando nos falta azúcar es que nos ponemos de mal humor. Si tenemos azúcar, se quema de manera rápida y si lo estás acompañando de almidón, aparte de que nos da sensación de saciedad, de que no nos sube el azúcar tan rápidamente, también nos va mandando sensación, nos va dosificando la cantidad de azúcar al cerebro y no nos da tanto sensación de apetito. Sí, muchas gracias, Omar. ¿Era una compañera Juana? ¿Sí estoy bien? ¿O Alejandra, algo así? Había levantado la mano, nada más que ya no vi. Sí, doctora. A ver, adelante. ¿Qué tenías? Bueno, no teníamos como muy bien aterrizada la idea, pero era de, como por ejemplo, el Yakult, y, o sea, respetando los probióticos y todo eso, pero como de distintos sabores. Y también era como tipo la Maruchan, pero dejarla en sano, pues, o sea, dentro de toda la harina que era dejarle como las proteínas, pues sí, o sea, que nos hicieran bien. Y teníamos otra idea como del gluten, pero igual en lo mismo como de harinas, pero pues no la supimos aterrizar porque pues ya existen los productos sin gluten. Ok, sí, fíjate, pero ¿dónde está el proceso biotecnológico? Quizá en la harina, que dices, en la sopa Maruchan, pues es puro almidón. Quizá ponerle algún cultivo levadura o algún almidón rico en proteína, que ya sería el producto biotecnológico, para generar un compuesto de interés, porque nada más sin gluten, ¿dónde está la biotecnología? Le estás quitando, pero no estás no estás incorporando seres vivos o parte de ellos. Entonces, quizá, sí está bien lo del que dices forma sana, pues puede ser eso, añadirle levadura o algo más. Gracias. Fernanda Velasco. Gracias, maestra. Nosotros, para complementar a lo que ahorita mencionó Alejandra y que incluso le gustaría a su equipo, nosotros hicimos una harina a base de chapulines. Excelente. ¿Chapulines por qué? Pues porque son ricos en proteínas y no sé si algunos sepan, pero los chapulines tienen un aporte proteico que es incluso más grande que el que la carne nos provee. Y, o sea, las grasas que ellos tienen no nos hacen para nada daño. Aparte, tienen vitaminas que también
Bueno, bueno, decía en una página que nos ayudaban a tener nuestro sistema nervioso sano y también el sistema digestivo. Tienen mucha fibra. Yo sé que los chapulines no son de aspecto agradable, que cuando los ves y te los comes, los que ya lo han probado, pues hasta están muy salados. Pero como ahora mi compañera Alejandra ejemplificó algo de la sopa Maruchan, ahí se podrían utilizar muy bien. Es una excelente opción. ¿Y qué dices tú? Bueno, lo puedo poner en forma de harina y me quito el aspecto. Mucha gente dice, ay, chapulines, porque sí he escuchado de ellos. Los cerdos que domesticados o que tienen en casa comen, sabrá Dios qué cosas, no los comemos. Sí, muy buena aportación. Muchísimas gracias. Ahora, ¿quién me puede apoyar en dando algún ejemplo de mejora de algún producto o algún proceso? Sí, de un producto que ya está bueno, es que sería parecido a este. Más bien, ¿cómo pudieran mejorar algún proceso? José Eduardo de Luna, ¿tienen algo? Perdón, maestra, es que se me cortó, pero no escuché bien. Estamos en el último ejemplo. A ver, espérame, creo, hay alguien que levantó la mano, pero no alcanzó a ver. Rebeca, adelante. Perdón, José Eduardo. Rebeca levantó la mano y ahorita si quieres ve pensando. Ajá. Yo había visto y lo platicamos que en la biotecnología se mejoran sobre todo muchos procesos de fermentación. Entonces, pues en la fermentación para hacer bebidas alcohólicas, por ejemplo, podemos intervenir desde elegir el organismo que va a fermentar para que sea más, pues más rendidor y efectivo. O también podemos cambiar el producto que vamos a fermentar, o sea, el sustrato que va a usar nuestro organismo. Exactamente, pues aquí es eficientizar, probar distintas temperaturas, pHs, oxígeno, de distintas condiciones para simplemente mejorar el proceso. O como dicen ustedes, usar un microorganismo mejor. O tenemos el caso, los quesos, antes era con el cuajo de la vaca, pues ahora una enzima recombinante. Vamos a dejarlo ahí, muchísimas gracias, para no llevarnos demasiado tiempo en las clases, en esto, y poder avanzar con clases. Está pendiente el examen diagnóstico. Al inicio tenía muy malas calificaciones, pero porque yo cometí un error. Vamos a revisarlo, déjenmelo. Lo hice rápido, reconozco, y no tuve la precaución de fijarme que aquí el aula virtual sí hace diferencia entre si tengo bacterias con mayúscula y con minúscula, entonces muchos lo tenían mal, pero estaba bien. Entonces aquí muy rápidamente, nada más como para que aterricemos. Productos cárnicos fermentados, pues sí se alcanza a ver, ¿verdad? Voy a ampliar. Entonces, aunque aquí les aparezca mal, chequen ustedes que en la parte de arriba aquí tiene un valor, un punto de un punto, quiere decir que lo tienen bien, aunque aquí les siga apareciendo mal. Aquí, sí, cuando yo puse las respuestas lo puse con mayúscula, por eso les aparece mal, pero sí estaba bien bacterias. Es que en algunos puse bacterias con mayúscula y minúscula, pero está bien, entonces aquí está. Los productos cárnicos fermentados utilizan bacterias. Las enzimas, muchos me pusieron que bacterias y hongos. La principal y casi que exclusivamente fuente de enzimas que se manejan a nivel industrial son los hongos, porque las bacterias tienen, perdón, me pusieron bacterias algunos. Las bacterias tienen el inconveniente de que mutan muy rápidamente. Los quesos, se puede manejar mucho fermentación de bacterias para cuajar la leche, y los hongos, que son los que me dan aromas, sabores, que son los quesos madurados. Y tenemos ejemplo típico, el Roquefort. Los encurtidos manejan única y exclusivamente bacterias. En el pan levadura, los productos lácteos fermentados les puse específicamente yogur y jojoque. Son bacterias, algunos pusieron hongos. Si hubiera puesto productos lácteos, pues podrían haber sido quesos, eran
hongos, pero exclusivamente les puse estos dos. Vodka maneja levaduras. La principal diferencia entre la biotecnología moderna y la tradicional, me di cuenta que muchos están en el canal que la moderna me maneja exclusivamente ADN, no. Yo les dije que el modificar organismos genéticamente no es tan fácil, no queda al alcance de todos, es tardado, costoso, y a veces los resultados se obtienen muy padres, pero después de un tiempo se modifica, lo vamos a ver con calma, se modifica lo que habíamos obtenido. Entonces están usando enzimas novedosas, materias primas alternas o novedosas, que es parte del ejercicio que acabamos de ver. No sé, es un yogur, ¿qué tal si el yogur en lugar de manejar un lactobacilo normal maneja un probiótico? Con materias primas como estábamos viendo. Entonces, todo esto me maneja la biotecnología moderna, el diseño de alimentos funcionales. El rendimiento y la eficiencia de un proceso son importantes para evaluar y estandarizar un proceso, ¿verdad? Los principales factores que influyen en la producción de productos biotecnológicos es tipo de sustrato, concentración de sustrato, es muy diferente a cantidad de sustrato. La cantidad es la masa que hay. Yo puedo tener 10 gramos en 1 litro, en 20 litros, y la concentración me va a variar. Entonces, no es la cantidad, es la concentración de sustrato, pH y temperatura. O también podía ser oxígeno o no oxígeno. Cualquiera de estas dos estaba bien. Leche pasteurizada para saber, aquí les preguntaba el producto biotecnológico utilizado para su obtención o para evaluar la calidad. Para evaluar la calidad de la leche, la fosfatasa. Los jugos, aquí lo mezclaron mucho. Algunos pusieron jugos con goma. Los jugos son los que están claros, están clarificados, no tienen bagazo, no tienen turbidez. Obviamente, no, si no tienen turbidez, no van a tener gomas. Para quitar esa turbidez se usan enzimas pépticas que degraden lo que causa la pulpa que causa la turbidez. El néctar, para tener una apariencia homogénea, el néctar tiene pulpa y para mantener la apariencia homogénea se usan gomas. El queso requiere enzimas. Y aquí no me di cuenta que eran, lo hice rápido, reconozco, cualquiera de las dos está bien. Aunque les aparezca tachita, aquí les debe de aparecer una retroalimentación o comentario. El whisky lleva levadura, la cerveza amilasa o levadura, las dos, cualquiera de las dos estaba bien. No me di cuenta que eran respuestas ambiguas. Y aquí se confundieron mucho el orden de las etapas de un proceso biotecnológico. Algunos me dijeron seleccionar microorganismo y luego determinar condiciones. No, no, no. Si yo selecciono un microorganismo, cuando yo tengo un microorganismo, ya al momento de que seleccione, ya sé las características a las cuales crece, qué necesita, sustrato y todo. Más bien, ya lo tengo en microorganismo. Para no acabarme, lo que hago, lo voy a cultivar para una parte refrigerarla y otra para preparar inóculos. Ya que tengo el inóculo, determino las condiciones de mi proceso. Yo tengo levadura, yo sé que la levadura se mantiene a 25 grados, pero al momento de arrancar mi proceso, lo voy a arrancar a 20, a 30, ¿a qué temperatura es la mejor? Ah, no, es un vino blanco. Pues aunque la levadura crezca bien a 25 grados, el vino blanco se hace a 15 grados para evitar que se pierdan esteres aldehídos, que sea más aromático. Entonces, determino las condiciones del proceso dependiendo de mi proceso. Ya que determiné las condiciones, arranco mi proceso y finalmente separo el producto. Como que muchos pusieron condiciones, pero creo que lo hicieron en función del microorganismo. Estas son las etapas básicas de un cultivo y las vamos a estar viendo poco a poco. Muchos juntan estas dos al mismo tiempo. Operación del proceso y obviamente estás operando el proceso es porque ya pusiste las condiciones. Y bueno, aquí están los termofílicos, las temperaturas. De todas formas, a ustedes les debe de aparecer aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo había pensado considerárselos como un trabajo, pero puesto que tuve, y les corregí, pero puesto que tuve algunos errores míos, yo creo que no, porque a algunos no les fue tan bien y para no perjudicarlos. Pero más que nada, esto es para ver cómo andamos o que ustedes tengan algún recordatorio. ¿Alguna duda, algún comentario? Me tardé un poquito porque tuve que hacer varias correcciones. Traté de corregir desde el inicio y no me permitió. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas. Todo bien, maestra, gracias. Gracias. Déjenme checar. No me deja. Ok. Ahora vamos a continuar con la clase en la última parte que nos quedamos.
Es que no me deja verlos. Aquí estoy. Bien, ahora aquí nos quedamos. Vamos a continuar. ¿Qué características tienen en la biotecnología tradicional, que es la que se sigue manejando ahorita? Lo que más se manejan son microorganismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los microorganismos crecen más rápido en una gran diversidad de productos, generan una gran diversidad de productos. De hecho, un mismo microorganismo, si tiene condiciones aerobias, forma un producto, y si se las quito, forma otro producto. Tenemos, por ejemplo, el Leuconostoc mesenteroides. Si le pongo oxígeno, forma ácido, goma dextrana, que se usa para dar espesor y viscosidad de alimentos. Si le quito el oxígeno, me forma ácido láctico y etanol. Entonces, pero esos microorganismos, organismos en general, pero tendiendo a pensar en microorganismos, ¿qué características creen que deban de tener? Digo, quiero hacer una fermentación alcohólica. Digo, aquí tengo microorganismo A, B, C, D. ¿En función de qué va a estar el que yo voy a utilizar? Ivonne. Es que sea un producto, bueno, un organismo que sea económico mantenerlo, que se reproduzca rápido. Esas son algunas características, pero lo primero, a ver, digo, quiero producir una bebida alcohólica, ¿me sirve el lactobacilos? Pues no. Entonces, la principal, ¿cuál es? Determinar el organismo que me va a servir para producir mi producto. Entonces, todo está en función de que produzca el metabolito de interés, ¿cierto? ¿Por qué me dices, por qué el lactobacillus no? Pues porque ese no me sirve. Entonces, lo principal, ¿por qué seleccionamos que produzca metabolito de interés? Que me dé alto rendimiento, y gracias, y como decía ella, que él se reproduzca rápido y fácilmente. Tenemos un ejemplo, yo les estoy diciendo, ¿por qué se usan preferentemente microorganismos? Porque crecen más rápido y en medios más sencillos. Su reproducción es más fácil. También es deseable, bueno, no es deseable, es indispensable que esté puro, libres de otros microorganismos o de virus, de fagos. Veíamos ahora que repasamos un poquito la historia, que la industria se creció enormemente, de hecho le llaman la etapa industrial, cuando Pasteur pudo estandarizar las condiciones para tener un cultivo puro. De preferencia que forme un solo metabolito de interés. ¿Esto por qué? ¿Qué de malo hay que forme 2 o más metabolitos? Jesús, pues luego hay que purificar el producto. Rebeca, exactamente. Y aparte, bueno, dices, bueno, lo purifico, no hay problema, una destilación rápido. ¿Qué problema podemos tener además de que no esté puro, Rebeca? Que haya interacción entre los metabolitos. ¿Quién lo dijo? Que interaccionen entre ellos, y qué problema puede haber con eso. Pues se pueden oxidar, reducir, bueno, cualquier reacción que modifique las características deseables de los metabolitos. Muy bien, pues me puede modificar mi metabolito. Y algo mucho más importante a nivel de dinero, porque al final de cuentas, recuerden, la biotecnología lo que impuso es el beneficio social y beneficio económico. Si yo tengo 30 gramos de azúcar, perdón. Iba a decir que muchas de las reacciones que producen metabolito, más de un solo producto, suelen ser reversibles, ¿no? Entonces, al ser reversibles, pues la industria normalmente busca romper este balance, pero esto reduce los costos de eficiencia. Entonces, a lo mejor por eso se busca solamente produzca uno para que no inviertas energía, ya sea en calor o algo así, o en deshidratación. Dice una palabra clave, la eficiencia. Dice una palabra clave, la eficiencia. A ver, imagínense, ustedes, voy a hacer una comparación, perdón, son un organismo y les estoy pidiendo que hagan un trabajo de biotecnología. Pero al mismo tiempo se ponen a hacer uno de matemáticas, y al mismo tiempo se ponen a hacer uno de español, y al mismo tiempo otro de clínicos. ¿Qué va a pasar con su rendimiento si se ponen a obtener varios metabolitos o hacer varias cosas al mismo tiempo? ¿Qué pasa con su rendimiento? ¿Tendrán más posibilidades de sacar un buen rendimiento, un buen trabajo, a que se dedican a uno solo? No. Entonces, lo mismo pasa aquí. El rendimiento afecta. Si yo tengo 30 gramos de azúcar y el microorganismo forma preferentemente
un metabolito, pues esos 30 gramos de azúcar se van a enfocar principalmente a obtener el metabolito. Pero si forma varios al mismo tiempo, el rendimiento del metabolito que yo quiero se va a ver afectado. Por eso vamos a tratar de que sea un metabolito de preferencia interés. Por ejemplo, para la fermentación alcohólica hay un microorganismo estrella, bueno, estrella y no, que forman un alto rendimiento, 6 veces más que la levadura, que es Pseudomonas mobilis. Su fermentación es más rápida, es una bacteria mucho más rápida, pero tenemos el problema de que forma algunos otros metabolitos. Lo que hacemos nosotros muchas veces, la levadura, ¿qué hacemos con la levadura? Vamos a seleccionar, ¿por qué se maneja la levadura? Porque forma más de un metabolito. Claro, eso también va a depender de las condiciones. Lo principal es por esto. De preferencia que crezca en sustratos baratos. Oye, es que tengo una bacteria, sí, pero crees que es excepcional, que es muy padre, muy fácil, sí, pero requiere sustratos raros, difíciles, caros, pues no. Si es posible que tenga autoprotección, es decir, si crece a pH, temperaturas extremos, mucho mejor, porque ello mismo lo protege. Tenemos el ejemplo de los cultivos lácticos. En los cultivos lácticos hay muchas bacterias que producen ácido láctico, entonces cualquiera de ellas la podría usar para hacer un yogur. Pero tenemos lactobacilos, tenemos lactobacilos plantarum, bulgaricus, rhamnosus, pero hay algunos que se prefieren a comparación de otros. ¿Por qué? Porque aunque todas forman ácidos lácticos, nos vamos a quedar con las que crecen a temperatura de 47, 50 grados. ¿Por qué? Pues porque la leche es el alimento más nutritivo que hay, es más fácil de contaminar y obviamente se tendrían muchas pérdidas. Entonces, si yo manejo microorganismos que toleran temperaturas muy altas, controlo mi proceso y evito daños o contaminaciones por algunos otros. Es que, ¿por qué esta y por qué en esta otra si también forma ácido láctico y a lo mejor me da más rendimiento? Por esto. Autoprotección, porque me tolera más temperaturas, tengo menos riesgo, aunque la fermentación sea un poquito más lenta o aunque me produzca un poquito menos de metabolito, evito que haya contaminación y al no haber contaminación evito pérdidas de litros o toneladas. Y es deseable que sea genéticamente estable. ¿Por qué? Porque tengo mi metabolito, a lo mejor lo compré y me tardé mucho en purificarlo, simplemente lo tengo y después de 1 o 2 veces que yo lo utilicé ya no me forma el metabolito. Eso pasa, por ejemplo, con Leuconostoc mesenteroides. Este microorganismo se puede aislar muy fácilmente, pero después de que se cultiva unas 2 o 3 veces ya no produce nada. O tenemos el caso de la bacteria que les decía yo, Pseudomonas mobilis, que forma mucho etanol, pero tiende a mutar muy rápido. De hecho, produce mucho etanol, pero también mucho metanol. Se hicieron cambios y modificaciones genéticas en el Centro de Biotecnología de aquí de la UNAM, Cuernavaca, Morelos. Lograron suprimir o apagar el gen que producía mucho metanol para incrementar el rendimiento, pero igual, después de 2 o 3 generaciones, al contrario, parecía que producía más metanol. Es un compuesto tóxico, me daña, no produce un solo metabolito, me daña el rendimiento. Entonces, se invirtió mucho dinero, mucho trabajo, mucho tiempo en modificarlo para que al final otra vez tengamos algo igual o peor, pues no. Entonces, que sea genéticamente estable. Pero que sí lo pueda yo modificar genéticamente para, no sé, darle algún atributo, alguna característica que yo lo pueda manejar, y yo lo pueda modificar, pero que una vez que lo modifique, se mantenga ese cambio. ¿Alguna duda? Es muy importante que aparte de esto que acabamos de ver, las células se puedan separar fácilmente del medio. ¿Por qué? Terminó mi proceso de fermentación, voy a eliminar esas células. Por claro, no las voy a dejar en mi producto, claro. Bueno, a menos que sea pan, pues ahí queda. Pero ¿por qué es importante que se puedan separar fácilmente del medio? Jessica. Pues sería también para permitir una purificación y evitar que se siga produciendo. Ajá, exactamente. Para purificar el producto. ¿Pero por qué queremos que se separen fácilmente? ¿Alguien está levantando la mano? José Eduardo, adelante. Gracias.
Bueno, yo iba a decir para precisamente que no se aumenten los costos principalmente. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, que no se pierda la materia prima principalmente. Exactamente, para abaratar los costos. Cuando, como mencionaba Jessica y José Eduardo, tenemos que purificar nuestro producto. Tengo un vino, ese vino pues no le voy a dejar ahí las bacterias, las levaduras, bueno, las levaduras en este caso, porque me pueden deteriorar mi producto, causan turbidez, no se ve agradable, entonces para purificar. Y también, aparte de purificar, pues me ayudan a mantener las características. Entonces, si yo tuviera distintas levaduras de distinto tamaño, voy a tratar, si no me afecta en el rendimiento, voy a tratar de quedarme con las colonias más grandes, con los microorganismos más grandes, porque son más fáciles de separar, ¿sí? Que se separen fácilmente. ¿Por qué? Porque para separar se maneja la ultrafiltración, la centrifugación, normalmente filtración. Si están muy pequeños, se metaponían, hay descenso de presión, se necesita más energía y todo esto impacta en el costo. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ácido cítrico lo pueden producir algunas bacterias, lo pueden producir hongos, es un ejemplo. Preferimos los hongos, ¿por qué? Porque eso, si yo quiero filtrar, es mucho más rápida, o puedo centrifugar si se alimentan más rápidamente. Centrifugar a nivel industrial normalmente no, es muy caro, se maneja mucho la filtración. Entonces, este sería un ejemplo para facilitar. Aunque a veces tenemos que sacrificar, normalmente los microorganismos de menor tamaño son más rápidos y producen más cantidad de metabolito. ¿Por qué? Pues porque al ser más pequeños, cuando yo tengo un sustrato, el sustrato o una materia prima, la materia prima va a ser transformada, pero no toda se transforma. Una parte el microorganismo la usa para mantenerse con vida, para mantenerse activo, para producir sus enzimas. Y el microorganismo es muy pequeño, requiere poco sustrato para mantenerse. Mientras más grande sea el organismo, más energía gasta en mantenerse y eso me va a impactar en el rendimiento. Entonces, aquí tenemos que sopesar. Híjole, me impactará mucho la separación y me afectará mucho el rendimiento. Tenemos que evaluar dependiendo de cada producto y de cada microorganismo. ¿Se entiende? Maestra, tengo una duda. Ajá. Adelante. Por ejemplo, en los productos en los que no se separa por completo, ya sea, no sé, algunas fermentaciones o, por ejemplo, los yogur que llevan probióticos y así, ahí, ¿qué se hace? Se realizan cálculos para saber cuántos microorganismos se tiene que, o sea, cuánto se separa del producto y con cuánto queda cada producto o cómo se procede en esos casos en que no se separa por completo. Ahí no se separa nada. Ahí hay una pequeña pasteurización. Recuerda que en las pasteurizaciones eliminamos los patógenos, más no los que nos interesan. Entonces, ahí dices, bueno, para que, por ejemplo, en ese caso, cuando tú estás estandarizando un proceso, tienes tu leche, inoculas microorganismos y en determinados tiempos vas tomando muestra, ves, haces cultivos y titulas y ves qué pH tiene tu producto y qué cantidad de microorganismos hay. Porque en ese caso de producto interesa la acidez y interesa el contenido de microorganismo. Entonces dices, cuando ya tengo un contenido de microorganismo de 1/10⁻⁷, le paro. Porque en ese caso, pero es un ejemplo, ahorita te lo doy en general. Porque para que sea probiótico tiene que tener cuando menos 1/10⁻⁷ o 1/10⁻⁹ microorganismos. Ah, no, que a mí me gusta un producto más ácido, déjalo más tiempo. Pero entonces a lo que voy, lo que se hace es que se está monitoreando a distintos tiempos de la fermentación, cultivos y la característica que me interesa, que es la acidez. ¿Sí? Entonces ya dices, y lo haces varias veces, entonces tú estandarizas, dices, después de 8 horas, después de 12 horas, o a un tiempo de 24 horas, es cuando voy a tener al menos esta cantidad de microorganismos. ¿Sí se entiende? Sí, es más haciendo una pasteurización que una purificación en esos casos, ¿verdad? En una purificación. En una pasteurización, ahí lo haces con la enzima fosfatasa. No, y también aquí se hace prueba de la fosfatasa. Pero eso es para pasteurizar. En procesos de células que te quedan, que es deseable que haya cierta cantidad de células controlando y monitoreando.
en los tiempos, para determinar tiempos de pasteurización, que es diferente, ya están más o menos estandarizados, o tomas muestras y haces pruebas, pasteuriza 1 minuto, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, y tomas muestra y ves si no te da reacción con la prueba de la fosfatasa. Esa ya la vieron en bioquímica de alimentos, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Sí la vieron? Yo daba bioquímica y me acuerdo que se ve. Que es la fosfatasa, es una enzima que se muere a 70, 75 grados centígrados y es más resistente que los microorganismos patógenos que pueden estar en la leche. Si la enzima no está, es un hecho que todos los demás microorganismos patógenos tampoco están. ¿Alguna otra duda? ¿No? Diana Guadalupe Escobedo, ¿todo bien? Bien. Vámonos a los microorganismos de mayor uso en alimentos. Veamos en primer lugar a las levaduras. ¿Por qué, Alma Guadalupe? ¿Por qué levaduras? ¿Por qué no con bacterias? ¿Por qué no con hongos? Bueno, yo sé que las levaduras son hongos primitivos, pero aquí los vamos a diferenciar. Levaduras son los primitivos y hongos ya los que forman micelio, no pseudomicelio. Alma Guadalupe, ¿por qué crees que empecemos con levaduras? Adelante, Victoria. Pues supongo porque son los más utilizados en la industria, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? Pues porque son los que, o sea, desde un principio la biotecnología partió más o menos de ahí, ¿no? O sea, parte de las levaduras, entonces siento que son los más primitivos y pues se utilizan en casi todos los alimentos para las fermentaciones. Exactamente. Cindy, ¿qué vas a decir? Gracias, Victoria. Que también porque las levaduras son eucariotas, mientras que las bacterias son procariotas, y por eso se usan más las levaduras, porque tienen como que son más cercanas a nosotros. Ok, gracias. Y Ariela, por último, ya para aterrizar y continuar, ¿qué nos vas a decir? Sí, como comentó mi compañera Diana la vez pasada, por la glicosilación de las bacterias, tal vez es más fácil pues usar las levaduras, aparte de que son eucariotas. Exactamente. El hecho que sea eucariota es importante cuando hacemos transformaciones genéticas por el proceso transcripcional, y lo cual sí es cierto, se están usando mucho. Y el por qué las vamos a ver ahorita tiene está muy relacionados, es muy importante lo que dijeron Cindy y Ariela, pero la principal aplicación de por qué las vamos a ver es por lo que dijo Victoria, porque se han usado desde siempre y de ellas obtenemos una mega diversidad de productos. Cerveza, y de cervezas cuántos tipos hay, y en todos los países. Vinos, blanco, rosado, clarete, bla, 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 y distintas marcas, champán, bla, bla, bla. Panes, entonces hay una gran diversidad de productos y son de los primeros microorganismos que por azares, por coincidencia, por accidentes se empezaron a manejar. Se utiliza desde hace miles de años y aquí tenemos ejemplos de los productos como mencionamos. Simplemente pan, tenemos una gran variedad de pan. Bueno, estos no, estos son de grasas, pero para darnos una idea. Y de bebidas alcohólicas, perry, sidra, colonche, tejuino, ron, vodka, tequila, de cuántos tipos de tequilas, whisky, escocés, irlandés, bla, bla. Y Ariela, ¿se te olvidó bajar la mano o vas a preguntar algo? Ay, no, se me olvidó bajarla, perdón. Ok, perdón. Entonces, fueron de los primeros microorganismos más utilizados y es el más utilizado a nivel industrial, ¿sí? Es el más utilizado, simplemente no nada más pan, galleta, habanera, bla, bla. Entonces, muchísimo, impacta mucho en la industria. Y como decían las compañeras, tiene la ventaja, como decía Cindy y Ariela, tiene la ventaja de que por ser eucariote yo lo puedo transformar y obtener algunos otros productos de interés comercial. Tenemos, en cuanto a las levaduras, algunos ejemplos. Nuestra levadura estrella es Saccharomyces cerevisiae. Aquí está. ¿Por qué es la estrella? Porque es la que más se maneja. Pero algunas otras que se utiliza principalmente para bebidas alcohólicas y pan. Pero tenemos algunas otras que han estado tomando auge, que es la Saccharomyces fragilis o Cliberiomyces fragilis o
Aquí están los distintos nombres. Puede ser Saccharomyces fragilis o Clibryomyces fragilis o Clibryomyces marcianus, cualquiera de las dos. Si yo veo la apariencia, para poder caracterizar las levaduras, es muy importante que nos fijemos en las características macroscópicas y microscópicas. ¿Por qué? Macroscópicamente, estas dos levaduras, si yo las veo en los medios de cultivos, tienen una apariencia similar. Esas tienden a ser perfectamente redondas, levantadas, abultadas. Y aquí lo veo, se ven levantaditas. Pero al momento que las veo en el microscopio, estas tienden a ser demasiado flacas a comparación de estas que son gordas. ¿Sí? Y si comparo estas dos, son similares. Ya veo lipolítica. ¿Esta qué aplicación tiene? Bueno, el nombre me lo dice, me hidroliza lípidos y al hidrolizarlos se oxidan y me puede dar aromas. Se puede usar para madurar algún queso y darle... El queso lo puedo dejar madurar ahí horas, años y se tarda. O yo le puedo poner cultivos a una vez que está hecho mi queso, le puedo poner esta levadura y me va a dar una oxidación o una maduración acelerada de una manera pues, más eficiente y rápida. O también se utiliza para producir ácido cítrico en la industria y el ácido cítrico es muy importante. Se utiliza en toda la industria de refresquera, de jugos y de confitería. Si yo comparo microscópicamente, estas dos son muy similares, pero aquí la apariencia de tiende a tener una apariencia muy similar ya a la de un hongo superior. Entonces, estas dos se parecen microscópicamente, macroscópicamente no. Macroscópicamente estas dos se parecen, microscópicamente no. Y Saccharomyces puede tener tonalidades desde blanco hasta rosado, café. Entonces, son de los principales microorganismos, de las principales levaduras que se están manejando en la actualidad, perdón. Característica de estas es que fermentan preferentemente disacáridos y monosacáridos. El único monosacárido que no puede hidrolizar, que no puede utilizar es la lactosa. Esta sí. Entonces, esta se está utilizando para obtener etanol a partir del suero de la leche, de las queserías que normalmente va al drenaje y al ir al drenaje me está contaminando, hay problemas, es solo materia orgánica. Bueno, toma eso, utilízalo, es muy rico el suero en vitaminas, minerales, y tengo azúcar en obtener etanol. Obviamente sería etanol para combustible o como antiséptico, pero no para beber. Entonces, el único metabolito que el único disacárido que no utiliza es la lactosa, pero sí lo puede hacer. ¿Qué características tienen estos microorganismos? Los estamos viendo aquí, aunque tiende a agruparse en forma de racimos, son monocelulares. Crecen en altas cantidades de azúcar. Crecen con nitrógeno orgánico, péptidos, aminoácidos, pero si le ponemos un poquito de nitrógeno en forma de sales de amonio, minerales, se potencia, se activa el crecimiento de ellos. Entonces son datos que yo les doy por un momento dado. Yo quiero que crezca, que mi fermentación arranque más rápidamente. Ponle un poquito de sulfato de amonio o fosfato de amonio, que es un buffer para que acelerar. Y bueno, crece en un alto contenido de minerales. Si yo manejo melazas o manejo jugos naturales, pues no hay necesidad de poner esto porque esto los llevan los jugos, la leche o la melaza. Si yo manejo un medio sintético hay que poner gran variedad de minerales. Si yo no sé qué minerales poner, bueno, el extracto de levadura me da gran cantidad de vitaminas y minerales, entonces es como un comodín cuando yo no sé qué minerales poner. Aquí tenemos el ejemplo de la melaza. ¿Qué prefiero, azúcar o melaza? No, pues la melaza es mucho más barata y tiene aporte de estos nutrientes a comparación del azúcar sintética. Ya lo vimos, las características del cultivo en ellas tienden a ser blanquecinas, Saccharomyces, que es nuestra estrella, blanquecinas opacas, con tonalidades desde blancas, café o rosadas. Tiende a ser esférica, tendiendo más que nada al ovoide. Hay algunas levaduras que yo las veo de esta característica, wow, sí, ya logré aislar mi colonia o la tengo bien, la compré y la tengo súper bien. Pero si después de un tiempo se les arruga, es una contaminación que crece como caspa, el anecio, es esta característica. Al inicio se ven así, pero después de un tiempo se arrugan. ¿Qué pasó? ¿Se envejeció? No se envejeció. Es una contaminación de fitoespora o melanesio, para que tengamos cuidado con esto.
¿Qué ventaja? Porque las levaduras cumplen los atributos que mencionábamos hace un momento. Crece muy rápidamente, es muy barata, crece en medios de cultivos pequeños, sencillos, fáciles de obtener. Se duplica más o menos cada 90 minutos. La puedo modificar, como decían ahorita, y aparte de que la puedo modificar, pues es eucariote. El proceso post-transcripcional es eficiente y normalmente se mantiene muy fácilmente libre de patógenos. El origen se dice que es desde los egipcios. Los egipcios, ¿qué hacían? Pues tenían los granos, el maíz, el arroz, ustedes saben que es duro. Entonces lo trituraban y pues no, el sabor no era agradable. Le empezaron a poner agua, bueno, lo puedo digerir un poco mejor. Y si lo cocino, pues más agradable. Pues así empezaron con el fuego a cocinar alimentos. Y una de esas bebidas remojadas, cocinadas, se les quedó por ahí varios días, empezó a fermentar. Qué bien. Un producto de dioses rico, me hace sentir bien. Y alguna vez con ese jugo fermentado, lo pusieron, les quedó más seco y se dieron cuenta que la masa esponjaba y pues así surge como que el pan. Entonces, con ensayos empíricos siguen poniendo de esos cultivos, de esas espumas que veían ellos, y así es como surge el pan. Aquí tenemos un pan, una masa con ese tipo de levaduras y un pan normal, vemos que esponja, el pan se hace más ligero, menos pesado. Y aquí tenemos ejemplo de la gran diversidad de panes. Después, en Asia, empiezan a cultivar los hongos. Ellos son muy importantes porque son los principales degradadores de polímeros. Como lo empezaron a manejar principalmente en Asia, pues se identifica mucho con los productos orientales, y aparte de que ahí consumen muchos cereales. Ellos son una gran fuente importante de enzimas comerciales. Un mismo hongo puede formar distintas enzimas dependiendo del sustrato que yo le ponga. Tenemos que aparte de enzimas son grandes productores de ácidos, principalmente ácido giberélico, ácido orgánico. Giberélico se usa como regulador de crecimiento vegetal, pero a nivel industrial de alimentos se maneja mucho el ácido láctico y el ácido cítrico que mencionábamos. Tiene mega aplicación en bebidas que son a base de jugos, néctares, mermeladas o confitería. Y también se manejan mucho para los quesos especiales. Aquí tenemos un tipo de queso, todo esto son hongos. Lo vamos a ver. Tenemos los quesos de ven azul o el Roquefort. Se están manejando actualmente mucho para obtener aromas y sabores a base de fermentación. Se ha sacado carne sintética, porque carne es sintética con hongos, porque lo que me da el aroma y el sabor agradable típico de la carne, pues muchas veces lo vamos a ver con hongos y vamos a dejar algunos artículos para que revisen. ¿Qué características tenemos de estos? Son multicelulares, se adaptan a distintos sustratos porque tienen capacidad de formar gran diversidad de enzimas y son cosmopolitas. Es decir, pueden crecer a pHs muy bajos, quizá no crezcan a pHs tan bajos, pero se mantienen viables a pHs cercanos a la neutralidad. Son muy resistentes a temperaturas tanto de frío como de calor. Aquí tenemos algunos de los hongos que se manejan mucho, por ejemplo, el Penicillium camembert para el queso camembert que acabamos de ver, este blanquito. El Penicillium roqueforti o el Tempa que se maneja mucho para los productos orientales. Producen gran cantidad de compuestos orgánicos, como les decía. Aquí tengo, por ejemplo, este hongo, Aspergillus niger, que es así como E. coli, la estrella para transformaciones genéticas, o Saccharomyces y Pichia pastoris para gran diversidad de productos. Sí puede producir ácido cítrico, es el principal productor de ácido cítrico, pero también puede producir, aquí son solamente algunas enzimas, porque producen varias. Si le pongo como sustrato celulosa, forma celulasa. Si le pongo almidón, amilasas. Bueno, mucha aplicación en la industria de jarabes, proteasas. Y las células se dicen como para qué, pues para dar la textura de desteñido en los pantalones o en la ropa de mezclilla. Estos se empezaron a manejar en Grecia, en Roma y en la India. Aquí está, ellos tenían sus cereales, no los humedecían tantos, estaban menos mojados que cuando se formaron la cerveza. Al estar húmedos, pues creció los hongos por ahí, los cocinaron a ver qué pasaba y les gustó. Este es un ejemplo de alimento que vamos a ver mañana o pasado mañana. ¿Alguna duda, algún comentario?
Y nos vamos finalmente a las bacterias que también tienen muchísima aplicación. Estas no se manejaban tanto al inicio, pero ahorita con los han sacado una gran variedad de productos lácticos, ya no nada más yogur o jocoqui, ya tenemos Yakult, de yogures, distintos tipos de yogur o bebidas fermentadas. Las bacterias son muy importantes, se manejan principalmente las bacterias ácido lácticas y posteriormente las que producen ácido acético o vinagre, pero vinagre de uso alimenticio. Entre las que forman vinagre tenemos las Acetobacter y las Gluconobacter. Entre las dos juntas trabajan para eso. En las bacterias lácticas han tomado gran importancia porque dentro de estas bacterias lácticas, algunas, no todas, algunas, tienen beneficios para la salud. Entonces, puedo tener productos lácteos. Las bacterias lácticas se usan en productos lácteos, tenemos algunos ejemplos, o son las responsables de la fermentación de vegetales y también las responsables de los productos cárnicos. Las bacterias ácido-lácticas o las bacterias lácticas son las que se van a manejar en todos estos productos, lácteos, vegetales y cárnicos. Claro que no son las mismas, a lo mejor aquí me predominan lactobacillus cárnicos o pediococcus cárnicos, aquí las lactobacillum plantarum y aquí las lactobacillus bulgaricus, rhamnosus, bla, bla. Las vamos a ir viendo poco a poco durante el semestre. Pero al final de cuentas son bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas, aunque son muy débiles, es muy débil el ácido que forman, el ácido láctico es un potente inhibidor de microorganismos patógenos. El coco de las bebidas alcohólicas son los acetobacter. ¿Por qué? Porque ellas a partir de etanol forman ácido láctico. A partir de etanol forman ácido acético. ¿Y por qué el coco? Pues porque yo puedo comercializar a un mayor precio una botella de vino, 1 litro de vino, que 1 litro de vinagre. Entonces, pues no, yo no quiero ácido acético. Claro, sí hay vinagres muy caros, pero normalmente, y aparte 1 litro de vinagre, ¿cuánto me tardo en acabar? Una botella de vino en un ratito, en una reunión. Entonces, ese coco, pero se ha visto que cuando se ocurren fermentaciones, y después de la fermentación se pone un poquito de ácido láctico o una fermentación con bacterias lácticas, que lo vamos a ver en el proceso, se previene la contaminación de ellos. Es un potente inhibidor del ácido láctico en microorganismos patógenos. Por eso es que siempre nos están, toma yogur, toma bebidas lácteas, para que tengas buena salud de tus intestinos, sí. Los patógenos que más frecuentemente nos vemos expuestos son los que nos causan diarreas. Entonces, aquí tenemos algunas de ellas, tienden a neutralizar compuestos carcinogénicos, por lo tanto nos dan protección contra el cáncer, estimulan la respuesta inmune, disminuyen el colesterol, llegan a suprimir a las materias putrefactas, es decir, si yo tengo microorganismos me pueden formar péptidos de la putrefacción como la cadaverina o algunos otros. No quiere decir que yo lo tenga, lo puedo tener en algún vegetal o algún producto cárnico. Estas suprimen, metabolizan este tipo de compuestos. Al protegerme contra patógenos, puedo prevenir diarreas asociados o recuperar mi flora cuando me están dando antibióticos. Recuerden que cuando me dan antibióticos mato tanto microorganismos buenos como malos, entonces estos me pueden ayudar a recuperarla. Y me dan mayor resistencia a infecciones. Ojo, no todas las bacterias ácido-lácticas. Las que tienen todas estas funciones son los que son probióticos. Hay bacterias lácticas que tienen estas funciones y bacterias lácticas que no tienen estas funciones. Las que tienen estas funciones son los probióticos. Lo vamos a dejar aquí. Faltan 10 minutos para dejarles sus... por reglamento las clases son de 50 minutos, entonces sí quiero respetarles su tiempo porque es muy cansado estar para ustedes tantas horas en computadora. Yo nada más vengo y doy mis 2, 3 clases y es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Algo que quieran añadir, cómo vamos con la clase, bien. Voy rápido, lo quiero más lento. Ustedes díganlo, porque luego de repente siento que voy rápido. ¿Todo bien? Natalia, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Carla, Laura, Carolina, ¿vamos bien? ¿No hay dudas?
todo bien, maestra. Ok, lo dejamos aquí. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. A ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, buen día. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, hasta luego.